En verdad les digo, si no comen la carne y no beben la sangre del Hijo del Hombre, no tienen vida en él. Su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. Quien come su carne y bebe su sangre permanece en él y él en él. Así como el Padre que vive por él y permanece en él, así el que coma su carne y beba su sangre vivirá por él. Jesús. Llévaselo, Richard. Buenas tardes, ¿cómo están mis hermanos, hermanas, familia toda? Estamos hoy aquí en el capítulo 46 de Preparándonos para el Domingo en tu canal. Y esto con qué se come, en donde, analizando las escrituras de las semanas anteriores y lo que está pasando durante la semana, por supuesto, nos vamos preparando para el domingo siguiente. De modo que cuando llegues a la misa puedas disfrutar y puedas obtener el máximo beneficio, la máxima ganancia de estar ahí en la presencia del Señor y poder entender qué es lo que el Señor quiere con tu vida y con mi vida. Así que sean nuevamente bienvenidos. Estamos aquí, capítulo ya 46, hemos ya hecho varias semanitas, por ahí estamos haciendo unos shorts o unos remix, como dice YouTube, para que veamos ahí cómo va la cosa y nos apoyen de todas las maneras. Recuerden darle like, enviarlo, compartirlo, suscribirse, etcétera, 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 para que esto llegue a muchas más personas. Importantísima fiesta que celebramos en la iglesia este domingo que pasó, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Y queríamos empezar recordando esa lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 52 en adelante, en donde el Señor nos recuerda quién es Él y qué hay que hacer para una correcta adoración a Dios. Recordemos que en el capítulo 6 de San Juan, el Señor comienza como la lectura del domingo, ¿sí? La misma narración de Lucas 9, que va a ser el Evangelio del domingo pasado, que vamos a estar analizando, cómo el Señor multiplica los panes, los peces y le da de comer a una gran multitud. Pero después que termina ese pasaje, que termina eso, el Señor se mueve a través de las aguas, caminando milagrosamente y llega a la otra orilla. Cuando llega a la otra orilla, la gente al darse cuenta que Jesús ya no estaba aquí, va para allá. Y cuando llegan allá, Jesús les dice, ¿a qué me buscan? ¿Por qué me buscan? Porque les maté el hambre, porque les di de comer. Pues sepan, mi carne, esta es la que hay que comerse. Ya se acabó lo otro. ¿Ok? Y ahí comienza la nueva manera de adorar a Dios. Jesús hace una diferencia en el Evangelio. Juan deja claro esa diferencia, lo que ocurre antes de cruzar el agua y lo que ocurre después del agua. Como la gente, a partir de esa predicación quizás fuerte para los judíos escuchar en ese momento, porque significaba, entendían, de que Jesús hablaba de masticar y comerse su carne y tragarse su sangre. Y eso para ellos era una abominación. Y decían, qué duro es este mensaje, ¿quién puede recibirlo? Por eso Juan 6:6 lo abandonan, se apartan de Jesús, ya no lo siguen. Entonces Jesús se queda con sus apóstoles y con algunos discípulos más cercanos y comienza una preparación back to back, one on one, pegadita, una marcación cortica en donde van trabajando y va haciendo, el Señor va preparando a sus apóstoles para lo que se iba a venir, para la iglesia, para lo que tenemos hoy 2000 años después. La lectura que vamos a estar leyendo, revisando, la que nos propone la liturgia de la iglesia, Génesis 14 del 18 al 20. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Aquí en donde está el pollo es este lado, pero entonces Richard la pone aquí, aunque yo creo que ya tapa el pollo. De todos modos, Richard, no tapes el nombre porque pusiste la lectura y tapaste el nombre la otra vez, así que ya tú sabes, tapa el pollo, pero no aquí. Bueno, listo. Corintios 11 y el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 11 al 17, donde narra San Lucas la multiplicación de los panes. Importantísimo, primera lectura. Para esto, para poder entender todo esto, lo que es cuerpo y la sangre de Cristo, vamos a tener que vamos a ir un poquito así más extenso hacia lo que la Biblia, la celebración de la Pascua judía y etcétera, se hacía. Va a ser muy rápido porque en este tiempo no podemos hacerlo mucho, pero les queda de tarea que investiguen y para que lo puedan entender perfectamente bien, los invito a que visiten Apologética Siloé.
creo que apologéticasiloe.org, si no me equivoco, o si no, apologéticasiloe.com. Y ahí tienen a un gran maestro, el señor Frank Morera, que les explica perfectamente en su video la Pascua eterna, de cómo celebraban los judíos la Pascua en la época de Jesús, para que podamos entender todas estas cosas. Nosotros aquí simplemente lo vamos a mencionar un poquito y le vamos a pasar por arriba. También es recomendable, para que entendamos todo esto, que vayamos y leamos el Salmo 110. El Salmo 110, en el que Dios, inspirando al rey David, le regala esta maravillosa promesa. Una promesa en que no solamente el reino y el trono de Israel, del futuro de las naciones, vendrá de la casa de David, sino también un sacerdote eterno de la orden de Melquisedec. ¿Y por qué hablo esto? Porque la primera lectura del Génesis nos habla precisamente de este fulano, el señor Melquisedec, rey de Salem. ¿Sí? Salem, el área, la región que es hoy en día Jerusalén, Salem, rey de Salem, ¿sí? Y este rey de Salem, presenta una ofrenda al Dios Altísimo en la época de Abraham, 2000 años antes de Cristo, 1000 años antes de que se estableciera el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico en la comunidad judía, entre los judíos. Entonces ya back in the days, o como dicen los paisanos, atrás en el tiempo, ya Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Aparece única y exclusivamente en ese versículo de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, presentando por Abraham una ofrenda de pan y vino al Dios Altísimo y pidiendo por la protección, el cuidado, y dando gracias a Dios por lo que Abraham había conseguido. Entonces necesitamos entender esto, ¿ok? La prefigura de, a pesar de que en ese momento todavía Abraham no había sido solicitado presentar de ofrenda a Isaac, su hijo. Ahí no tenía hijo todavía Abraham. Pero Abraham más adelante Dios le va a pedir a él que le dé a su hijo en sacrificio. Quizás Abraham en ese momento no lo ve complicado, no lo ve algo raro, porque habían dioses alrededor, los pueblos alrededor de donde él se movía, pues presentaban sacrificios humanos. Entonces quizás él pensaría, yo aquí inventando como lo loco, y diría al hombre, bueno, este Dios es como todos los demás dioses. Pero el Señor le va a decir, no, Dios provee. Yo soy quien va a proveer el animal para el sacrificio. Yo soy quien va a ofrecer a mi propio hijo para el sacrificio. Por eso se dice, cuando se estudia las Sagradas Escrituras, de que el sacrificio de Isaac o la ofrenda de Isaac al Dios Altísimo es la prefigura de Cristo siendo ofrecido como ofrenda, como sacrificio por la redención de todos los pecados. Aquí también, en este versículo del Génesis, aparece esa prefigura de este sacerdote eterno, rey de Salem, que presenta una ofrenda en pan y vino. No aparece más en la Biblia el nombre de Melquisedec hasta que David lo nombra en el Salmo. Salmo 110, muy lindo y cortito. Oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos estrados de tus pies. El cetro de tu poder extenderá Yahvé desde Sión, domina entre tus enemigos. Ya te pertenecía el principado el día de tu nacimiento. Un esplendor sagrado llevas desde el seno materno, desde la aurora de tu juventud. Lo ha jurado Yahvé y no va a retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según la orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha. Quebranta a los reyes el día de su cólera. Sentirás sentencia a las naciones, amontona cadáveres, quebranta cabezas a lo ancho de la tierra, junto al camino bebe del torrente, por eso levanta la cabeza. Hace poco vi una serie del rey David en un canal de estos pirata, no me acuerdo cuál es, un IP de esto, y es una serie brasilera y habla de la historia del rey David. Y entonces la historia del rey David, pues sí, el rey David ofrecía sacrificio. Él buscaba
al sacerdote de turno, pero él era como el sacerdote, el sumo sacerdote en el momento, en la época. Él decía qué hacer, qué no hacer, a quién, cuándo, cómo y dónde y por qué. Entonces sí, hay algo de esto, ¿no? En esta historia. Bueno, pues ese Melquisedec que inspira este salmo en David, luego será nombrado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, del capítulo 5 en adelante, cuando habla del sacerdocio eterno. Y entonces San Pablo explica, habla a este pueblo hebreo que vivía en Roma acerca del sacerdocio. Por eso ellos entienden correctamente de qué Pablo estaba hablando. Y por eso les hice mención anteriormente de que vean el video en Apologética Siloé acerca de la Pascua Eterna, porque hay que entender. Cuando el Señor Jesús está en la mesa, que toma las especies en sus manos, pronuncia la bendición, la parte y se las da, y les dice, hagan esto en memoria mía, que es lo que recuerda San Pablo en la carta a los Corintios. Dice, porque yo recibí del Señor, y ahorita vamos a ir allá, lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado todo en sus manos pan, pronunciando la acción de gracia, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza, que se sella con mi sangre, hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Y continúa, por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. ¿Hasta cuándo se va a celebrar la Eucaristía? Hasta que el Señor vuelva, hasta que vuelva. La Pascua eterna, por eso se llama la Pascua eterna. Entonces, vamos a recordar qué era la celebración pascual. ¿Sí? Eso que Dios manifestó a Moisés que debía de ser el pueblo de Israel preso o esclavo en Egipto en la último día de su liberación, cuando el Espíritu de Dios, los ángeles de muerte del Señor arrasaron con los primogénitos de Egipto y lo que tuvieron que hacer. Desde esa época los judíos celebraban la Pascua, y cuando Jesús está a la mesa con sus discípulos, cuando está con la mesa con los discípulos, una de las copas que toca, porque hay varios, la Pascua judía se celebraba con ornamentos, ¿sí? Ornamentos litúrgicos, había un libro litúrgico, habían especies litúrgicas, lúrica, pan, comida, etcétera. Panácimo, habían ramas amargas o especies amargas, y había un cordero. Este cordero tenía que escogerlo el padre de la familia, lo llevaba al templo, el sumo sacerdote lo inspeccionaba, y si estaba, como decía que debía ser, macho, joven, de menor de 1 año, sin defecto, entonces era declarado apto para morir en sacrificio. Se sacrificaba en el templo, la sangre la derramaban sobre el propiciatorio. En este caso, en la época de Jesús ya el arca no estaba, entonces lo derramaban sobre la piedra angular, que era la piedra a la base donde estaba sentada o donde descansaba el arca. Luego de ahí se colocaba el cordero en una cruz de olivos, una X de olivo. Amarraban ahí el cordero, lo ponían en la parrilla, lo volteaban, y cuando estaba asado se lo daban al jefe de la casa para que lo llevara y lo compartiera con su familia. Todos en la familia debían comer cordero. Si no comían, no renovaban el pacto con Dios. Importante. Todos debían comer cordero. Cuando Jesús está a la mesa, y dice el Evangelio que después de cantar los salmos, Jesús se para y se van. Acto seguido, Jesús está en el huerto, está orando y dice, Señor, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Según la liturgia judía, en ese momento tocaba tomar de la copa de la redención. Esa es la copa que Jesús le pide al Señor que aleje de él. Es Jesús quien está celebrando esta última Pascua, y él es el animal del sacrificio. Él es el altar del sacrificio en la cruz, y él es el sacerdote que va a ofrecer el sacrificio por todos. Por eso cuando está en la cruz ya pide que le den de beber, que tiene sed. Cuando bebe finalmente de la copa de la que pidió no beber, es cuando dice todo se ha cumplido. Entonces,
para que entendamos la misa como tal, como la concibe la iglesia, como la celebra la iglesia. Por supuesto que ha cambiado, sí, ha cambiado muchas cosas, pero se mantiene la esencia, lo principal. Lo principal es la fe de que esa pan y esa sangre se convierten por la acción del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y que Jesús nos mandó a comer y a beber de Él para poder tener vida en nosotros, vida en Él, vida con Él y para poder optar para la vida eterna. Si no, no hay vida eterna. Yo se los he dicho a ustedes muchas veces. La Biblia hay que leerla toda, no nada más una hoja, no nada más un versículo, no nada más que yo soy salvo, quien proclame. No, el Señor nos manda y nos pide y espera de nosotros muchas cosas. El mismo San Juan lo puso al final del Evangelio. Muchas otras cosas se dijeron de Jesús, pero no pudieron escribirse porque si no, no cabrían los libros en el mundo. Jesús enseñó a sus apóstoles privadamente, directamente, y luego estos, movidos por el Espíritu Santo, y además de que después de la venida del Espíritu Santo se les abrió mal la cabeza, pues ellos continuaron enseñando. Y a esto vamos a ir. Con esto ya terminamos. ¿San Pablo conoció a Cristo? No, porque dice que recibió del Señor. San Pablo, cuando tuvo el Hecho de los Apóstoles, nos describe ese encuentro con Jesús de camino a Damasco, cómo queda ciego, cómo Ananías va, impone las manos, lo bautiza y él recupera la vista. Pero San Pablo dura 3 años por ahí deambulando. Esos 3 años que dedica San Pablo a discernir, a analizar, a procesar todo esto que le había pasado. Y todo esto, recordemos que Pablo era instruido en la Sagrada Escritura, muy orgullosamente se decía estudiante, alumno de Gamaliel. Gamaliel era el doctor de la ley con mayor reputación dentro del Sanedrín en la época. Y él era discípulo de Gamaliel. Por eso San Pablo tiene esto metido aquí. Y en el proceso, después que él se encuentra con Cristo, comienza este proceso de discernimiento para entender todo esto. Por eso San Pablo, cuando le escribe a los hebreos, entiende de lo que está hablando y entiende y les dice y les hace entender a los hebreos de qué se trata todo, de que no es un concepto que está metido en la cabeza que debemos repetir como unos loros, no, es algo que debemos aprender a vivir, debemos internalizar y hacer parte de nuestra vida, porque de ello depende que nuestro ser interior florezca. Si no, no florece. Nosotros vivimos en este mundo poniéndonos máscaras que impiden que los demás vean ese hijo creado por Dios a su imagen y semejanza. Y nosotros muchas veces la vida nos obliga a ponernos esas máscaras y nos endurecemos y nos disfrazamos, nos deformamos para no mostrar debilidad, para no mostrarnos una persona amorosa, cariñosa, detallista, una persona que se preocupa por el otro, misericordiosa, porque pensamos que esto es debilidad, signo de debilidad o signo de otra cosa, ¿sí? Entonces, nosotros vamos y la vida nos va endureciendo y nos va disfrazando y cada vez es más difícil poder ver ese ser interior que está en ti. Por eso dicen muy sabiamente que los ojos son las ventanas del alma. A través de los ojos podemos ver lo que hay realmente dentro del ser y no dejarnos llevar por la apariencia. Mis hermanos, para poder crecer espiritualmente, ese yo espiritual que está en mí, que es creado a imagen y semejanza de Dios, necesito cultivarlo, necesito alimentarlo y necesito despojarme de todas esas mentiras que la vida y que yo mismo me he encargado de disfrazar y de deformar este ser que el Señor creó. Es tu trabajo, es mi trabajo, que nos podamos mostrar tal cuales somos. Recordemos el Génesis, en el principio, cuando el hombre y la mujer vivían sin pecados, no se podían ver su desnudez, no se veían sus carnes. Fue solo hasta que pecaron, que perdieron la luz, que ya dejaron de ser de ser luminosos y que se podían ver las carnes de ellos, los filamentos de sus bombillos, de sus lámparas. Esos seres interiores se habían apagado. Esa imagen y semejanza de Dios se había disipado. Entonces,
más o menos nos entendimos un poco. Perdona a los que les gusta hacer las cosas corticas, pero había que hablar y me quedo todavía muy corto. Quizás me enredé un poco, quizás X, cualquier cosa. Si tienen alguna duda, me lo escriben ahí en los comentarios, cualquier pregunta, etcétera. Y si quieren profundizar más en esto también y cualquier otra cosa, pues ya sabemos, hay que aprovechar nuestro domingo en la misa. Por eso este canal tiene ese propósito, esa misión de que nosotros vayamos preparados para el domingo, sabiendo lo que estamos celebrando, lo que estamos viviendo, y mejor aún que podamos ver, escuchar, sentir la presencia de Dios en nuestra vida y cómo Él nos lleva de su mano a lo largo de todo el proceso que terminará cuando alcancemos la eternidad junto a Él. Señores, Dios me los bendiga. Y esto con que se come se va. Y una aclaración para los que me siguen: esto de atrás no es papel tapiz. Esta es mi oficina, que no he terminado de mudarme ni he terminado de hacer la cosa, pero bueno, poco a poco, como dicen por ahí. Que Dios me lo bendiga, cuídense, y esto con que se come se fue.